personas conectadas. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos a nuestro nuevo webinar, Planificando la migración a una flota eléctrica. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre todas las preguntas que uno debe hacerse a la hora de pensar en una flota eléctrica. Como es algo nuevo para todos, ¿cierto? Todos los que veníamos de un mundo de la combustión, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se hace esto de la electromovilidad? ¿Hay cosas que debo saber antes? Bueno, todas esas cosas vamos a resolverlas en este gran panel, donde además tenemos grandes invitados de la casa, pero grandes invitados, ¿cierto? Por un lado a Sebastián Ballman, nuestro Chief Commercial Officer en Enelink, gerente comercial para el común, ¿cierto?, de los mortales. Eh, Sebastián está básicamente a cargo de toda la operación comercial en Enelink, y eso implica que ha participado en múltiples conversaciones con distintos actores en distintos países de Latinoamérica, por tanto tiene mucha experiencia en todos los proyectos que pueden relacionarse a la electromovilidad. Y asimismo también Fernando García, nuestro ingeniero de operaciones de electromovilidad. Derechamente nosotros aquí internamente en Enelink le llamamos nuestro gurú de electromovilidad, porque Fernando, aparte de ser un conductor de auto eléctrico desde hace muchos años ya, ha tenido experiencia en múltiples tipos de proyectos desde distintas aristas y para distintos tipos de clientes, y con gran conocimiento también desde de lo que está adentro de las cajas, ¿cierto? Todos los cables, componentes electrónicos, etcétera. Entonces, es un gran gusto tenerles a ambos acá. Muchas gracias por sumarse y muchas gracias también a todos nuestros asistentes. Esperemos que este sea un webinar que todos podamos aprovechar de gran manera. Les doy un espacio igual para saludar a todo el público, a Sebastián y luego a Fernando. Muy buenos días a todos que nos acompañan en México, Colombia, que todavía es mañana, y muy buenas tardes a la audiencia que está en Chile, en España, de lo que vi en otros países alrededor del mundo y del continente. Muy buenas tardes y muchas gracias por su tiempo de escucharnos. Hola, hola, aquí Fernando. Bueno, muchas gracias por estar acá, así que esperemos que les sea útil la información que vamos a estar aquí compartiendo. Bien, muchas gracias entonces. Bueno, y queríamos partir este webinar, esta presentación, con nuestra pregunta, ¿cierto? La pregunta que ha dominado, digamos, la construcción de este contenido, que es, bueno, ¿cómo lograr una transición exitosa a la movilidad eléctrica? Y quiero partir esto con una historia basada en hechos reales. Ajustamos un poco los números, pero les aseguro que es una historia real. Llegó a nosotros un cliente, había comprado unas 10 camionetas eléctricas, digamos, y tenía ya clara su operación y dijo, bueno, quiero por favor un cargador, 4 cargadores de 180 kilowatts, por favor. Hagamos una cotización para eso y vamos a proceder. Y bueno, la primera pregunta que le hicimos es, ¿y te has preguntado cuál es la capacidad de carga de tus camionetas? Porque no todos los vehículos pueden cargar a esa capacidad. Y luego, bueno, ¿y has pensado cuándo van a cargar? ¿Cuánto tiempo tienen para cargar? ¿Dónde van a cargar? ¿Has pensado si tus instalaciones tienen la capacidad para recibir ese nivel de potencia? Y así, haciendo las preguntas del caso, llegamos a la conclusión de que lo que realmente este cliente necesitaba era 10 cargadores lentos de 7 kilowatts, que para quienes ya han explorado un poco en esto, son cargadores mucho más económicos, un proyecto en términos eléctricos mucho más simple también, y que permitía la operación cumplirla de perfecta manera, mantener bien los vehículos, etc. Eso es una historia, como les digo, basada en hechos reales y que simplemente ejemplifican que, bueno, cómo lograr una transición exitosa a la movilidad eléctrica, debemos hacernos las preguntas adecuadas y planificar acorde con inteligencia. Esa es la hipótesis, digamos, que va a guiar esta presentación, y eso lo vamos a ver básicamente en estos 3 grandes puntos, que primero es estableciendo una estrategia de carga, que tiene 4 subpuntos, ¿cierto? Objetivos, roles y responsabilidades, la operación y el modelo de carga. Luego, asegurando la medición y la optimización. Y por último, traduciendo todo lo que vamos a ver en un proyecto.
Esa es la guía. Entonces, le hago ahora el pase a Sebastián, que nos va a guiar en el primer punto sobre estableciendo una estrategia de carga. Perfecto, pues muchas gracias Daniel por la introducción y bueno, nuevamente bienvenidos a todos a este webinar. Justamente si tuviera que elegir dos conceptos con los cuales nos gustaría que se quedaran después de esta sesión, es el de la estrategia de carga y por otro lado el del modelo de carga, que es lo que Fernando va a también profundizar en un momento. Entonces la estrategia de carga y por qué le llamamos estrategia de carga y por qué también es diferente al modelo de carga, a los cargadores, a la operación de los vehículos eléctricos. Pues bueno, eso es lo que de alguna manera les queremos comentar. No es lo mismo. La estrategia de carga se tiene que entender como un concepto, como un marco general que guía mi transición a la electromovilidad en el corto, mediano y largo plazo. Por ende, también es algo vivo, ¿cierto? Es algo que va cambiando en el tiempo porque yo como empresa, como flotista, voy evolucionando y como también, obviamente, el entorno pues, evoluciona rápidamente, sobre todo en lo que tiene que ver con la electromovilidad. Lo vamos a abordar en 4 puntos, 2 que son más generales de guía, que es la definición de los objetivos, por un lado, y una reflexión también sobre los roles y las responsabilidades, sobre todo en la implementación de esta estrategia de carga, que creemos que es algo que a menudo pues no se tiene esa reflexión como proactivamente y nos gustaría hacer un énfasis en eso. Luego saltamos a lo que es el mapeo de la operación y luego Fernando va a profundizar en lo que es el modelo de carga, que ya sería de alguna manera llevar la estrategia de carga a la ejecución y a lo que son definiciones más tácticas. Un punto aquí al final que me parece muy importante resaltar es la estrategia de carga se debe desarrollar en paralelo a la evaluación y selección de los vehículos. Bien, bueno, Daniel lo comentaba en el ejemplo al principio y la verdad es que nos pasa muy seguido que clientes, partners, personas con las que conversamos llegan ya con una definición o casi que una decisión de qué vehículos van a implementar, ¿cierto? Incluso la marca, el tipo de conector, cuántos son, todo eso como que incluso a veces ya está casi que firmado. Y ahí nosotros queremos hacer un énfasis de que es importantísimo que la estrategia de carga se desarrolle en paralelo. Obviamente hay un ejercicio con el que parto que es de alguna manera un acercamiento al tema de los vehículos. De hecho, eso es un insumo importante para la estrategia de carga, así que sí tengo que partir con eso antes. Pero sí recomendamos de que no se llegue a la definición de la estrategia de carga ya con definiciones o decisiones que pues, de alguna manera son irreversibles o a lo menos tendrían un costo alto si se reversan. Así que ese es un punto importante. Adelante, Dani. Bien. Entrando entonces a la materia, un concepto muy general, ¿cierto? Es el de los objetivos de la estrategia. Y ahí se pueden apoyar en un subconcepto, si lo queremos llamar así, que es un concepto pues, que muchos de ustedes seguramente están familiarizados, que me ayuda a que esos objetivos que defino, pues de alguna manera sean completos, sean relevantes, se puedan medir. Entonces, temas que tengo que tener en cuenta. Primero, que sean específicos. Muchas veces nos ha pasado, ¿cierto?, que escuchamos de flotistas que quieren cambiar, de que vienen de una línea de argumentación que se enfoca en un tema, ¿no? En un tema financiero, en un tema operativo, en un tema ambiental. Y la invitación aquí en los objetivos es justamente dar un paso atrás y verlo un poco más grande, ser bien específicos de que hay objetivos financieros, obviamente, hay objetivos que no son financieros, como lo pueden ser ambientales o sociales, hay objetivos relacionados a la operación, al aprendizaje, a la velocidad con la que quiero avanzar. Luego, segundo punto, estos objetivos deben ser medibles. Eso tiene una consecuencia importante para lo que es luego mi modelo de carga, porque para que sean medibles, tengo que implementar una herramienta que me permita medir. Luego vamos a profundizar un poco sobre este punto. También tienen que ser alcanzables. Obviamente, al definir mi estrategia de carga, mis objetivos, tiene que estar de alguna manera conectado con lo que son los recursos, el know-how, el dinero, el presupuesto disponible que tengo en la empresa, desafiando a lo mejor esos límites, pero sí no yéndome demasiado lejos tampoco, porque sí quiero que sean objetivos que realmente puedo alcanzar en los tiempos que defino. Y finalmente, tienen que ser relevantes y con plazos definidos, porque obviamente no todo es igual de importante y esa importancia o relevancia puede cambiar a lo largo del tiempo. A lo mejor parto con un objetivo que está enfocado en aprendizaje, porque quiero aprender al principio, entendiendo que
Eso tiene consecuencias para la velocidad, tiene consecuencias para el objetivo financiero, pero eso puede ir mutando a un objetivo, por ejemplo, mucho más financiero operativo, donde ya el foco cambia a la medida que yo voy recorriendo esa estrategia de carga. Adelante, Daniel. Bien. Segundo punto y como que segundo concepto macro antes de entrar ya a las preguntas de detalle. El tema de los roles y responsabilidades. Adelante, Daniel. Entonces, aquí estamos hablando realmente de lo que es, de la pregunta es, ¿quién tiene la mayor o la principal responsabilidad de la implementación de la estrategia de carga? ¿Interna? O sea, yo como empresa que manejo una flota, o es una responsabilidad externa. Si la responsabilidad externa no significa que no tengo que tener una estrategia de carga, igual la tengo que tener y ya vamos a comentar un poco sobre eso. Pero la implementación en su mayoría cae en actores externos. En el caso interno, que sería el foco pues, del resto de la presentación, claramente, pues tenemos diferentes casos de uso. El obvio, que obviamente pues, me imagino que a muchos de ustedes les toca, es que la flota es propia. En el caso de la flota propia, claramente la responsabilidad de la carga es interna y la ejecución de esa estrategia de carga es interna. Pero hay otros casos, y esos los hemos visto, y Fernando va a comentar un poquito sobre esos casos, donde si bien la flota es tercerizada, la responsabilidad de la implementación de carga, o sea, en palabras simples, asegurar que los vehículos estén cargados cuando yo lo necesite, que puedan cumplir con sus funciones, es una responsabilidad interna principalmente. La ejecutan luego actores terceros, guiados, dirigidos por uno mismo, por mí, pero la responsabilidad sí es interna. Y esos casos se dan, por ejemplo, en flotas tercerizadas con alta complejidad. Pensemos, por ejemplo, en camiones eléctricos, camiones de alto tonelaje, es un vehículo altamente complejo, un vehículo eléctrico complejo. O, por ejemplo, flotas tercerizadas con integradores intermediarios que no tienen infraestructura propia. Eso es un modelo que vemos mucho en última milla, en transporte de personas, donde pues existen más como plataformas, podríamos decir, que juntan vehículos y sus respectivos conductores y satisfacen una necesidad pues, de transporte. Pero bueno, con esas características se vuelve de alguna manera una operación más compleja que si la flota es propia. ¿Qué implica digamos que esos casos de uso y esa responsabilidad interna? Implica un mapeo detallado de la operación, que ya en los siguientes slides lo vamos a profundizar, y en que culmina, pues finalmente, en la implementación y definición de un modelo de carga, que es lo que Fernando nos va a comentar en breve. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis sobre la parte de cuando la implementación es principalmente una responsabilidad externa. Ese punto es importante porque, claro, hemos observado de que en esos casos, y existen varios casos así, de alguna manera existe el riesgo de que me desatiendo, ¿cierto?, del cumplimiento de la implementación de la estrategia de carga. Y eso obviamente es súper peligroso porque tiene consecuencias luego para mi proyección financiera, para mi modelo operativo, para el cumplimiento en general de mis objetivos. Y por ende, hay algunos puntos que son importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son los casos de uso donde se da esa situación? Por ejemplo, si el leasing operativo o el arriendo o la subcontratación de la flota, pues de alguna manera viene con el servicio de carga. Significa que pues, es obligación del que está prestando el servicio de que el vehículo empiece su turno, por ejemplo, cargado. El segundo caso serían vehículos personales. Es un caso que también vemos mucho en el transporte de personas, donde pues, un taxista, por ejemplo, tiene su taxi eléctrico y de alguna manera pues, es responsable de cargar en su casa y complementarlo con carga pública. En esos casos, la implicancia es que yo como flotista y yo como dueño de la estrategia de carga tengo que asegurar el monitoreo y el seguimiento. ¿Cómo? Con telemetría, con una plataforma de gestión de carga, a lo mejor con una integración de esa información a mis sistemas, con una definición y medición clara de SLAs y eso es bien importante, con protocolos de emergencia. ¿Qué pasa si los vehículos no llegan cargados? ¿Qué pasa si hay alguna falla en esa cadena? Eso tiene que estar definido y tiene que estar claro qué hacer en esos casos. Entonces, culmina en esos temas, ¿no? En la supervisión, en SLAs, temas contractuales y en protocolos de contingencia. Bueno, ahora ya profundizando en lo que son las preguntas, y ahí van a ver que pues vamos con preguntas ejemplares. Obviamente hay muchas más preguntas que uno se puede hacer y en el documento que les vamos a mandar van a ver un poco más de ese detalle. Así que adelante, Daniel.
Básicamente, ese mapeo de operación, pues lo podríamos enfocar en 4 temas grandes, empezando con los vehículos, que eso obviamente tiene un detalle que da para otro webinar, pero para solamente ilustrarles algunos puntos. Tiene un componente que tiene que ver con las funciones y los procesos en los cuales están involucrados esos vehículos. Tiene que ver con las rutas y las ubicaciones. Y finalmente también tiene que ver con las consideraciones financieras o presupuestales. Entonces, yendo al primer punto, que serían los vehículos eléctricos, aquí hay algunas preguntas que a lo mejor son obvias, pero igual es importante resaltarlas. ¿De qué tipo de vehículo estamos hablando? ¿Qué necesidades de espacio tienen esos vehículos? Obviamente es bien diferente pensar en una estrategia de carga y un modelo de carga para un camión eléctrico que para un furgón eléctrico. ¿Qué tecnología estamos hablando? Bueno, a lo mejor estamos hablando, por ejemplo, de un camión refrigerado que necesita tal vez un segundo enchufe. Entonces, eso es un input súper importante que tengo que tener en cuenta para mi modelo de carga. O estamos hablando de un modelo que tiene un conector que no es común en la geografía donde yo me estoy moviendo, en mi mercado. Eso también tiene consecuencias para mi modelo de carga. ¿Qué capacidad de carga tiene ese vehículo o tiene esos vehículos? Como lo comentaba Daniel, es un punto súper importante para no sobredimensionar, por ejemplo, la infraestructura. Algunos vehículos, por ejemplo, también cargan solamente en DC, entonces es un input importante. Y finalmente, también la capacidad de la batería. Entonces ahí se dan cuenta de que, claro, para poder abordar esas preguntas ya tengo que tener de alguna manera una cierta preevaluación de los vehículos, pero sí es ideal que no haya tomado la decisión todavía, como les comentaba antes, porque me puedo encontrar de que algunas características o restricciones de los vehículos tengan un conflicto con mi estrategia de carga y modelo de carga. Y claro, la forma de resolverlo sería ajustando la estrategia de modelo de carga, pero también podría ser ajustando lo que es mi selección o mi operación de los vehículos. Adelante, Daniel. Bueno, aquí obviamente es un tema también que da para hablar mucho, qué funciones tienen esos vehículos, en qué procesos están involucrados. Aquí realmente se trata como de entender bien cuál es el marco en el cual se mueven estos vehículos y cómo la operación de carga tiene que responder a eso. Preguntas que son relevantes. Bueno, obviamente, ¿cuánto tiempo está disponible para la carga del vehículo? Fundamental esa pregunta. Pero también preguntas un poquito más específicas. Por ejemplo, hay casos donde el vehículo, un furgón, por ejemplo, se carga de mercadería, de paquetes, y al mismo tiempo tiene que cargarse de energía. Bueno, eso es un input claramente muy importante para mi modelo de carga. Aquí otros temas que tenemos que ver son los horarios, los flujos de procesos y el rol en general que cumple la flota en el modelo operativo. El tercer punto, ubicaciones y rutas. Aquí se trata de mapear las ubicaciones que tengo disponibles para la carga y también, pues, obviamente, revisar las distancias y el tipo de rutas que tengo que cubrir. Aquí también hay algunas preguntas que a lo mejor a muchos les parecen obvios, pero luego en las conversaciones uno se da cuenta que tiene, si uno le hace el doble clic, algunas complejidades. Las rutas, por ejemplo, si tienen pendientes, pueden influir en lo que es de alguna forma, información teórica del rendimiento de los vehículos. Entonces, es un input importante. Las ubicaciones, es fundamental entender qué ubicaciones tengo, qué potencia tienen esas ubicaciones, qué factibilidad tengo de generar, por ejemplo, una infraestructura de carga en cada una de esas ubicaciones. Pues todo eso, obviamente, es información esencial para definir mi modelo de carga. Y finalmente, el cuarto punto, pues, todo eso constantemente tiene que conversar con lo que es el presupuesto y otras consideraciones financieras. Por ejemplo, tener en cuenta de que puede haber una cierta preferencia por trasladar costos al CAPEX o al OPEX. Eso es un input relevante para mi modelo de carga. Y obviamente, pues también la gran pregunta, ¿cómo logro con todo lo que he observado definir un modelo de carga que sea el más costo eficiente y al mismo tiempo cumpla con objetivos no financieros? Así que eso sería lo que queríamos decir a nivel de los dos temas como más macro, objetivos y responsabilidades, el mapeo de operación, y ahora Fernando nos va a comentar qué implicancias tiene eso para lo que es el modelo de carga. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, Fernando, adelante, cuéntanos ahora más de los modelos de carga, cómo pensamos ahora en los cargadores en toda esta dinámica de la migración a una flota eléctrica. Buenísimo, sí, hay varios modelos de carga, o sea, podemos tener modelos tipo chas o modelos, claro, llave en mano, como se ve ahí.
Llave en mano al final va a ser, toda la inversión va a ser en el CAPEX. Uno obviamente tiene más control y va a tener un mayor aprendizaje, porque al final vas a estar haciéndote cargo de toda tu infraestructura. Entonces, al final tú tienes que ser capaz de coordinar cómo van a hacer las cargas, si un cargador falla, cómo repararlo, cómo buscar a alguien también que te lo repare. Todas esas cosas que son intrínsecas dentro de la operación de los cargadores. En cambio, si te vas por un modelo más tipo CHaaS, Charging as a Service, estarías trasladando todo el costo al OPEX y tendrías una empresa que se estaría haciendo cargo de todo lo que tú necesitas para poder cargar. Al final, simplemente tú te encargas de conectar el vehículo y que el cargador esté disponible ya no es responsabilidad tuya, sino que es de la empresa que te está dando este servicio de carga. Al final, este sistema es un poquito más flexible y también es más escalable en el tiempo, ya que al final no tienes que estar haciendo una inversión de CAPEX, sino simplemente un OPEX. O sea, a medida que vas agregando más vehículos, sigues al final pagando quizás la misma tarifa por kilowatt hora, pero añadiendo más cargadores porque tú estás añadiendo más vehículos. Después, al final, tenemos que ser capaces de diferenciar qué tipo de carga satisface mejor mis necesidades, si AC o DC. Al final, todo esto tiene que ver con el costo. Al final, carga C va a ser carga lenta. Obviamente, el cargador es más económico, pero obviamente la carga va a ser de mayor duración. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una flota que solamente opera durante el día y está estacionada toda la noche, sería obviamente más costo eficiente tener una carga lenta, o sea, al final, carga C. Después tenemos la carga DC, al final es carga rápida, y al final eso podría ser para flotas que pueden ser operaciones que son 24/7, como tenemos algunos clientes, o también ya vehículos más pesados que ya no soportan carga C, que tendrían una carga lenta para ese tipo de vehículos, obviamente, por ejemplo, 40 kilowatts, 20 kilowatts, que sería ya una carga intermedia para un vehículo más liviano, pero para estos vehículos pesados sigue siendo una carga lenta. Entonces ahí también hay que diferenciar qué tipo de vehículo para poder entender si queremos AC o DC. Después algo muy importante es el tipo de conector, que no todos los vehículos tienen el mismo conector, y ver también cuál es el conector quizás predominante en el mercado por si necesitáramos cargar fuera de nuestra red de carga, ya sea en la red de recarga pública del país en el que estamos. Y después la potencia máxima del vehículo. Y también no solamente la potencia máxima, sino también ojalá tener la curva de carga del vehículo. Porque no nos sirve de nada que el vehículo, por ejemplo, llegue a 100 kilowatts, pero mantiene esa potencia durante 2 minutos. O sea, al final yo estaría instalando un cargador de 100 kilowatts, hice todo el esfuerzo en infraestructura, también en términos de costos de energía y de potencia, solamente para poder tener esos 2 minutos a 100 kilowatts. Quizás no es necesario y yo puedo bajar a 60 kilowatts y voy a cargar más parejo y voy a perder, no sé, 5 minutos, 10 minutos más lento de carga. Entonces es muy, muy importante la curva de carga más que solamente la potencia máxima que soporta el vehículo. Súper. Y aquí solo hacer como un paréntesis, ¿cierto? Volviendo al ejemplo del inicio de las camionetas eléctricas. Aquí vemos, ¿cierto? Que es súper relevante porque aquí hay precios de referencia de los equipos, ¿cierto? Es harta diferencia en costo, un cargador más rápido, un cargador más lento. Y ahí esto, además hay que sumar los costos de instalación, que por supuesto también son bastante más altos en un cargador rápido que en un cargador lento. Entonces son preguntas muy relevantes. Muchas gracias, Fernando. De nada. Después, bueno, en la parte de la infraestructura eléctrica, las ubicaciones posibles también es súper importante. O sea, al final, si vamos a tener una flota que solamente se mueve en el mismo lugar, obviamente tendríamos los cargadores exclusivamente ahí, pero quizás podemos tener una flota que se está moviendo constantemente de un lugar a otro y necesitamos puntos intermedios para poder cargar. De repente la autonomía no es suficiente para llegar de un lugar a otro. O también queremos quedarnos un rato en ese lugar dando vueltas, tener ese cargador ahí y después poder volver. Después, obviamente, la disponibilidad y escalabilidad de potencia. Al final, tenemos que saber si en nuestra ubicación la red eléctrica es lo suficientemente robusta para poder soportar el aumento de potencia que nosotros vamos a tener en nuestra instalación. Los cargadores, obviamente, consumen grandes cantidades
de energía y necesitan mucha potencia para poder cargar rápido, sobre todo cuando estamos hablando de carga rápida. Y también la escalabilidad, o sea, ya me dieron la potencia, pero en un futuro quizá puede necesitar el doble de potencia, la distribuidora es capaz de darme esa potencia, incluso ahí podríamos empezar a evaluar baterías, tener baterías de respaldo, y no solamente en caso de que se corte el suministro, sino también para poder aplanar un poco la curva de potencia. Al final podríamos necesitar carga rápida, muy rápida, para poder mantener una operación 24/7, pero los cargadores van a tener una tasa de uso bastante baja, o sea, van a ser puros pics de potencia muy altos, pero muy cortos a lo largo del día. Entonces, también podría hacer sentido usar una batería como amortiguador, mantener una potencia relativamente baja, que es la que está viendo la red, y nuestros cargadores después usan esta energía que quedó almacenada en las baterías para descargar rápidamente y cargar muy rápido el vehículo. Y por último, también considerar cargadores públicos. Al final, no solamente depender de la infraestructura que uno tiene, sino también depender un poco de los cargadores públicos. Obviamente eso depende de qué tan maduro está la red de carga en el país y de qué tan saturada esté. Sobre todo en los países más emergentes, digamos, que podrían tener una infraestructura ya más o menos desarrollada, pero lo que se ha visto a nivel mundial es que la cantidad de vehículos empieza a crecer de manera exponencial y la red de carga sigue creciendo de manera lineal. Entonces llega un punto en que los cargadores se saturan y ya no tendríamos mucha capacidad de poder ir a hacer carga pública. O sea, tendríamos que estar esperando 1 o 2 horas para poder cargar y quizás eso ya no es efectivo para nuestra operación. Excelente, muchas gracias, Fernando. Y bueno, estos son puntos ciertos generales de la infraestructura eléctrica, de los cargadores, lo que también mencionaba ya Sebastián, de los vehículos, de la operación misma de transporte, ¿cierto? Como decía en su momento Sebastián, esto hemos recopilado algunos ejemplos para dar un contexto general de por qué es relevante esta pregunta y algunas de las preguntas que hay que hacerse. Por supuesto, si ustedes tienen un caso particular, nosotros estaríamos muy felices de conversar con ustedes. Pueden contactarnos después del webinar, ¿cierto? Respondiendo a los correos que ya les hemos enviado o a los correos que vamos a dejar después. Y también recordar de algunas preguntas que son más específicas sobre las baterías, etcétera, las vamos a abordar al final, pero también recordar que hicimos un par de webinars el año pasado, que les voy a compartir también en el correo de seguimiento, donde profundizamos en temas como la batería, la velocidad de carga, etcétera, por si ustedes quisieran también profundizar en ellos. Y ahora vamos a pasar a un punto súper importante en todas estas consideraciones, que es, bueno, ¿cómo medimos todo esto y optimizamos? Porque no es solo, ¿cierto?, poner un cargador y dejarlo ahí y el vehículo anda solo y nos olvidamos de todo lo que está pasando detrás. Acá hay mucha inteligencia por medio que podemos aprovechar para potenciar y optimizar, ¿cierto?, nuestra operación. Así que le hago el paso a Sebastián para que pueda comentarnos de este punto. Bueno, ¿cómo aseguramos la medición y la optimización? Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, la medición y optimización obviamente forma parte de lo que es la estrategia de carga y luego la ejecución de esa estrategia de carga, pero sí la queríamos resaltar aquí, pues, como decía Daniel, por la importancia que tiene y obviamente también porque es donde nosotros somos uno de los expertos a nivel Latinoamérica. Bien, entonces recordar que recorrimos lo que es la estrategia de carga con 2 preguntas o temas como generales de las responsabilidades y de los objetivos. Lo profundizamos en un ejercicio que realmente tiene que ir mucho más al detalle de lo que cubrimos aquí, que es ese mapeo de la operación actual y sobre todo la futura. Y luego, como decía Fernando, pues eso se traduce en un modelo de carga o a lo mejor varias alternativas de modelo de carga que luego se ponen pues a decisión de alguna manera considerando los objetivos que habíamos definido. Y un punto, y eso hace el link con justamente los objetivos, es, bueno, para que la estrategia de carga logre desarrollarse, logre evolucionar en el tiempo, pues es necesario que yo mido, que busco una constante optimización y que genero también esos feedbacks para que esa estrategia de carga evolucione con esos aprendizajes, ¿no? Porque si no, estaría yo navegando en algo que se convierte rápidamente en una ejecución táctica, una ejecución que no tiene ese feedback y que rápidamente se puede estrellar porque, bueno, no se están cumpliendo los objetivos o mejor dicho, no sé si estoy cumpliendo los objetivos
y eso, pues, claro, me puede frenar significativamente en lo que es esa evolución de la electromovilidad. Y ahí es importante también recordar, o sea, hoy estamos hablando de algo que a lo mejor es todavía pequeño, tiene poca implicancia en la flota de cada uno, o a lo mejor en la mayoría de los flotistas tiene poca implicancia, pero a la medida que vamos recorriendo los años, esto debería llegar a ser la mayoría de los vehículos en la flota de cada uno de ustedes aquí en la audiencia. Seguramente la gran mayoría de estos vehículos van a ser eléctricos eventualmente. Entonces, pues es importante desde el día uno tener eso en cuenta y construir ese camino hacia allá. Entonces, la medición y optimización, ¿por qué es importante? Bueno, aquí mencionando algunos puntos, pero obviamente hay más y mucho más detalle, pues claramente el monitoreo del funcionamiento en tiempo real, eso es fundamental, sobre todo si tengo esa complejidad que yo les mencionaba, donde tengo una flota tercerizada, tengo una flota distribuida en varias ubicaciones. Luego tengo la transparencia de todos los datos para hacer análisis. Esos datos también obviamente las podría yo integrar con sistemas internos. Nosotros creemos que eso realmente es fundamental para empresas grandes, sobre todo que pues tienden a tener un sistema de inteligencia de negocios y realmente pues al cambiar de una flota que tal vez está no tan digitalizada, más manual, a cambiar a una flota eléctrica, pues es un buen momento para aprovechar y digitalizar esa operación y conectarla de una vez con ese sistema de inteligencia de negocio para que viva toda la información en una misma fuente. Y finalmente, pues también me permite, por ejemplo, gestionar restricciones de potencia, de cargadores, sacarle pues más provecho, mayor utilización a los cargadores que tengo instalados. Y también, y eso es un punto que tal vez es un poco más lejano para muchos de ustedes, pero que es importante mencionar, también me permite eventualmente monetizar la infraestructura más allá del uso interno de la flota. Eso a lo mejor no es algo para hacer en el día 1, en la fase 1, porque tiene una complejidad mayor. De repente tengo que coordinarme con otros actores, tengo que ser capaz, bueno, de asegurar que mi modelo operativo funcione, pero al mismo tiempo pues también de funcione con los compromisos que voy a tener con terceros. Pero es una opción interesante para alguien que ya ha recorrido cierto camino y que está pues dispuesto a abrir esa red de carga, pues ya sea a los que son flotas tercerizadas, que sería un caso tal vez más cercano y más fácil de abordar, pero incluso se podría abrir la infraestructura de carga dependiendo pues de las condiciones de esta y los accesos a, bueno, terceros, para no decir al público, ¿no? Y ahí resaltar el punto de que lo que no podemos ver, pues al final, o sea, lo que no podemos ver, no lo podemos controlar. Adelante, Daniel. Y eso pues se logra con un software de gestión de carga, como muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes que están aquí conectados lo usan en el día a día, que permite pues para recordar para los que tal vez no lo conocen todavía o se están planteando todavía si contratar uno o no, pues eso me genera un monitoreo y visibilidad 24/7, me permite generar, digamos que la información y la data para optimizar mi coste de carga, por ejemplo, restringiendo horarios donde el costo es más alto, optimizar mi CAPEX con la utilización que les comentaba antes y también anticipar a lo mejor ciertas necesidades de mantenimiento porque pues me permite ver fallas, me permite comparar cargadores en lo que es su uptime, su utilización y eso sí me da una idea de cuáles son tal vez cargadores que necesitan un mantenimiento antes de que ese cargador realmente tenga un problema grave. También obviamente me da todos los datos con las integraciones que ya les mencionaba, la monetización, cumplimiento normativo, eso es importante, obviamente para sectores como lo son los buses de transporte público, es clave, eso es digamos que una necesidad con la que tienen que cumplir, pero también otros sectores tienen ciertos cumplimientos, por ejemplo, a nivel ambiental, a nivel de certificaciones, bueno, con los que tienen que cumplir y levantar la data de la manera correcta, pues es el camino para lograr eso. Y finalmente, pues lo importante y a lo mejor también la diferencia entre los diferentes softwares de gestión de carga, sobre todo entre un software de gestión de carga como el nuestro, que es construido y operado en Latinoamérica, una gran diferencia termina siendo lo que es el soporte por expertos, como lo es Fernando aquí, que ya se dieron cuenta con lo que comentó, que tiene un recorrido súper amplio de electromovilidad y eso pues realmente es verdad para muchas de las personas que trabajan en Enelink. Buenísimo, muchas gracias Sebastián. Entonces, hemos redondeado, como ya dijimos en términos generales, varios puntos que son importantes para poder llevar una migración a una flota eléctrica.
ya sea que ya la hiciste o sobre todo si estás planificando. Definir roles y responsabilidades, el modelo operativo con la flota eléctrica, el modelo de carga, definir un plan de ejecución y, muy relevante, como mencionaba Sebastián recién, ¿cierto? La medición y la digitalización de todos los procedimientos que estamos llevando. Y bueno, todo eso redunda en cuál es mi estrategia de carga, ¿cierto? Y ahora voy a invitar a Fernando que nos pueda contar, solo para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, cómo se aplica esto, un par de ejemplos donde hemos traducido todo este plan a un proyecto. Los que les vamos a contar son proyectos reales. Los datos no necesariamente son los del caso real, pero son todos basados en hechos reales. Entonces, se traducen muy bien en, luego de todo este análisis, cómo se llegó a implementar un proyecto real. Así que, adelante, Fernando. Bueno, aquí tenemos el primer caso, que es una flota tercerizada. Al final son furgones de reparto. Tienen un horario de descanso nocturno. Al final entregan solamente paquetes durante el día. Y recorren distancias diarias relativamente cortas de 100 kilómetros. Al final están recorriendo dentro de la ciudad, que son trayectos lentos y muy interrumpidos. Entonces no recorren mucha distancia. No tenían para poder cargar dentro de algún centro de distribución propio, así que al final la solución fue hacer un modelo de carga, Charging as a Service, en una ubicación externa, en este caso en un mall, y se propuso hacer carga lenta debido a que teníamos más de 8 horas para poder cargar, y eran solamente cargar 100 kilómetros diarios. Se optó por hacer un take or pay, al final un consumo mínimo garantizado. Así, de esta forma, podemos ir pagando la infraestructura mes a mes y ellos al final acceden a poder cargar cuando ellos quieran, obviamente en un horario habilitado. También ofrecemos la supervisión con software de gestión. Estamos monitoreando constantemente estos cargadores para que siempre estén en óptimas condiciones, para que siempre puedan cargar y así garantizar que al día siguiente pueden salir a hacer los repartos correspondientes. También estamos integrados con telemetría. Esto al final para poder ver la ubicación de los vehículos y también para poder tener el dato del State of Charge, el SOC, el porcentaje de carga al final. Esto porque los cargadores AC, como quizás algunos saben, no entregan ese dato. Entonces, para nosotros es súper importante ver que cuando un vehículo se conecta, a qué porcentaje está, para así saber más o menos a qué hora va a terminar de cargar y si va a poder salir al día siguiente al 100% de carga, o al menos a un porcentaje de carga que le permita hacer el recorrido de todo el día siguiente. Súper. Vamos a nuestro segundo caso. Este caso al final es una flota tercerizada, sin infraestructura de carga propia. Al final es de baja complejidad, porque al final ellos lo que hacen es que usan los cargadores de carga pública. Ellos solamente dependen de estos cargadores, obviamente no solamente de una red, sino al final tienen convenios con varias redes de carga que operan en el país. Tienen una operación 24/7, y al final es súper importante para ellos que también la red de carga donde estén cargando, los cargadores sean 24/7, normalmente son en estaciones de servicio, así que son 24/7. También recorren distancias diarias bajas, menores a 100 kilómetros, así que no necesitan estar mucho tiempo cargando, sobre todo porque aquí son cargas rápidas. Entonces cargan súper rápido, hacen los repartos y después vuelven a su centro de distribución a descansar en la noche. Entonces, al final es una operación bastante simple, pero dependen obviamente de un tercero, que obviamente como es carga pública no te garantizan que el cargador va a estar siempre disponible, pero como son tantos cargadores, ese riesgo baja muchísimo. También pueden integrarse con software de gestión y también con la solución de telemetría que habíamos hablado anteriormente. Eso más para que el cliente sepa cómo está operando su flota, ya que al final él tiene que hacerse un poco más responsable de cómo está operando y no tanto como en el caso anterior de que prácticamente todo lo hace la empresa que entrega el chasis. El caso 3, este es bien interesante porque son vehículos pesados, al final son tractocamiones que mueven containers dentro de un puerto. Entonces la operación es 24/7, nunca paran. Solamente paran para hacer las cargas, que son 3 pausas diarias de 1 hora
y en esas 3 pausas hay que poder cargar el vehículo nuevamente hasta el 100% para que pueda seguir operando. Por eso es una operación de alta complejidad, ya que depende sí o sí de que el cargador entregue la potencia. Si el cargador no entrega la energía suficiente para continuar con el turno, ese camión no va a poder salir y va a haber, obviamente, demoras dentro del puerto. Esta es una solución que fue llave en mano. Al final, toda la inversión la hizo el cliente. Es un conector DC por camión, ya que todos los camiones cargan al mismo tiempo. Y también están supervisados con el software de gestión y también integrados a la telemetría para poder obtener todos los datos que requerimos para poder hacer que esta flota opere de la mejor forma posible. Y ahí también, quizás como comentario, claro, uno pensaría, tengo todos los cargadores se usan al mismo tiempo, porque son 3 pausas diarias de 1 hora, quizás se podría haber optimizado aún más esta operación y haber intercalado los camiones, cosa que no lleguen todos los camiones a cargar al mismo tiempo. Al final estos cargadores solamente se usan 3 horas al día, me sobran todavía 21 horas. Podría intercalarlos, tener menos cantidad de cargadores o aumentar la flota con la misma cantidad de cargadores, desfasando un poco los tiempos de carga. Súper, muchas gracias, Fernando. Ahí solo como comentario anexo, aquí vemos, ¿cierto?, que hay distintos objetivos y con los distintos objetivos también se van logrando distintas soluciones. Por ejemplo, podríamos suponer, ¿cierto?, que en este caso parte del objetivo fue, bueno, tenemos que aprender cómo funciona esto, ¿cierto? Porque es una operación muy crítica, no podemos equivocarnos. Y ahora hay espacio para crecer, ¿cierto? O se ponían menos cargadores al inicio, o con esta cantidad de cargadores que tenemos hoy día, ¿cierto? Podemos sumar muchos camiones más a la misma infraestructura de carga y seguir creciendo en esta operación. Entonces también en esto recordamos que estos procesos son proyectos dinámicos que van creciendo, que se van adaptando, van aprendiendo y logramos así los resultados. Y aquí tenemos un cuarto caso de estudio también muy interesante. Claro, el cuarto caso es un poquito más similar al anterior, también de alta complejidad. Son tractocamiones de 40 toneladas, lo máximo permitido. Se mueven de un CD a otro y también del centro de distribución a las tiendas. Tienen descanso nocturno y pausas durante la carga del tráiler al final, del remolque. Entonces, cuando el remolque se está cargando de productos, el tractocamión se desacopla y va al cargador a cargarse eléctricamente, aprovechando este tiempo muerto y así no tener pérdidas de tiempo durante la operación. Al final aquí la gracia es que somos capaces de competir de tú a tú con un camión diésel porque ya no hay demoras debido directamente a la carga, ya que igual nomás el camión va a tener que estar quieto esperando que le carguen todos los productos. Son distancias cortas, al final, dentro de la ciudad, de los centros de distribución que están normalmente a las afueras de la ciudad y van hacia las tiendas, o de centros de distribución, así hay que atravesar toda la ciudad, pero son distancias relativamente cortas, o sea, trayectos menores a 100 kilómetros también, entre una carga y otra carga. Al final, este es un modelo de carga mixto. Al final tenemos infraestructura llave en mano y también cargadores chas. O sea, en algunos centros de distribución, en la infraestructura, los dueños son los dueños del centro de distribución y en algunos otros centros de distribución, los cargadores son responsabilidad totalmente nuestra, tipo chas. Súper. Muchas gracias, Fernando. Entonces, en estos 4 casos, ¿cierto? Bien simplificados en el análisis, pero que obviamente son, como ya mencionaron, en algunos sentidos muy complejos. Vemos cómo las distintas preguntas que se hicieron en el camino, ¿cierto? Fueron respondiendo, fueron dando luces de cómo tenía que ser tanto el vehículo como la infraestructura de carga, la operación, etcétera. Operación 24/7 implica probablemente cargadores rápidos, ¿cierto? Descansos nocturnos largos, probablemente carga lenta. Espacios propios, bueno, puedo poner cargadores en mis instalaciones, no tengo espacios propios, necesito carga pública o un modelo CHAS, ¿cierto? Charging as a Service. Así se van configurando las distintas opciones y aquí entonces es muy relevante lo que normalmente, ¿cierto? Se habla, ¿cierto?, de que hay redes en esto y
para esto estamos nosotros como Enerlink. Nosotros buscamos, ¿cierto?, entregar soluciones de carga para flotas y para otros usos también, pero aquí estamos hablando de flotas, ¿cierto?, en este webinar. Entonces, buscamos resolver los desafíos de la electromovilidad para que ustedes como flotistas, ¿cierto?, puedan sentarse en su negocio y reducir costos operativos. En el fondo, nosotros les acompañamos desde nuestra inteligencia central, con los cargadores mismos y la proyección de esta estación de carga, como el software también para tener toda la inteligencia, y en algunos casos también incluso la aplicación que se requiere para la carga pública. Todo esto de la mano con la asesoría en el proceso y también la asesoría durante la operación. El acompañamiento de Fernando, de Sebastián, de mi parte y de todo el equipo de Enerlink, ¿cierto?, para lograr el éxito en su operación de flotas. Así que, por supuesto, si quieren contactarse con nosotros, estamos muy disponibles, ¿cierto? Voy a dejar acá en el chat mi correo personal. Aquí pueden escribirnos, ¿cierto? Y también podemos ir respondiendo más consultas que tengan. Pero en el espacio que nos queda, ¿cierto?, vamos a aprovechar de responder a algunas preguntas que se hicieron durante el webinar. Muchas gracias por esas preguntas. Pueden dejar más preguntas en el chat y recordar de todas formas que vamos a enviar la grabación y las diapositivas luego de que terminemos el webinar. Entonces, vamos a pasar aquí a las preguntas. Primero, habían un par de preguntas de Jorge Rojas, ¿cierto? Perdón, de Alexander Schmidt, que preguntaba por el tema de las baterías y el modelo financiero que se acoge a ellas. Voy a ponerla acá y leerla. Y sugiero ahí para Fernando que puedas responderla. ¿Qué modelos de arrendamiento o leasing de baterías recomiendan para las flotas eléctricas? Considerando especialmente la degradación de la capacidad de las baterías. ¿Cierto? Que por si no lo han escuchado antes, ¿cierto? Las baterías tienen cierto proceso de degradación en el tiempo, que puede ser mayor o menor. Y cómo pueden además las empresas gestionar de manera efectiva los costos de reemplazo o mantenimiento cuando estas baterías pierden capacidad, por ejemplo, al bajar del 80% de su rendimiento. Ahí no sé si Fernando quieres ahí darle con una respuesta. Sí. Bueno, eso está más enfocado a los que venden el vehículo en sí, más que la infraestructura de recarga, pero normalmente las baterías vienen incluidas con el vehículo. Hay pocas empresas que ofrezcan todavía leasing de baterías, sobre todo en vehículos de alto tonelaje. O sea, al final, ¿qué se recomienda para la flota, especialmente en relación con la degradación de la capacidad de las baterías? Es, al final, tener una buena gestión de carga, no pasarse de los límites que recomienda el fabricante. Hay fabricantes que, por ejemplo, recomiendan cargar hasta el 95% todos los días, menos 2 días a la semana, para recargar al 100%, por algo que vimos en otro webinar, que al final se tiene que ecualizar un poco la carga y actualizarse el SOC por el tema de las baterías LFP. Y también cómo se gestiona el reemplazo o mantenimiento cuando la batería pierde capacidad. Al final, normalmente los fabricantes dan garantías que son bastante extensas, normalmente son de 8 años y más o menos 200.000, 300.000 kilómetros, dependiendo del tipo de vehículo, de garantías. Al final, si la batería baja baja al 80% o menos, en menos de ese periodo de tiempo o en menos de esa cantidad de kilómetros, el fabricante va a reparar la batería o va a hacer un reemplazo completo de la batería para mantener el rendimiento. Súper. Muchas gracias, Fernando. Entonces, ¿cierto? También depende del vehículo, pero hay algunos lineamientos, ¿cierto?, básicos que podemos seguir para ello. Y el uso de software, por supuesto, nos puede ayudar a diagnosticar algunos de los puntos. Bien, Jorge también había hecho una pregunta. Voy a juntar las dos preguntas que hizo. Y si quieres, Sebastián, ahí puedes responder. Que es, bueno, la carga rápida. ¿Cuánto tiempo tarda para un camión mediano de, asumo 90 kWh, que sería la capacidad de la batería, ¿cierto? Y si recomendamos un cargador de 120 o 240 kilowatts. Sí, me parece que uno de nuestros compañeros ya respondió el cálculo del tipo de carga, pero sí me gustaría responder la segunda pregunta haciendo énfasis en lo que
bueno, en el concepto de la estrategia de carga y el modelo de carga, ¿cierto? Entonces, la respuesta va a ser depende. Y es bien importante ese deep dive, porque luego, como comentaba Fernando, hay diferencias de costos significativos, hay muchos temas a tener en cuenta con respecto a los vehículos, de cuánta potencia pueden consumir, incluso la planificación, qué es lo que, digamos, que es mi necesidad hoy, pero también cuál proyecto va a ser mi necesidad de carga mañana. Entonces, todo eso en conjunto me lleva a una definición ya muy táctica, que es la potencia de los cargadores. Entonces, mi recomendación sería hacer ese doble clic en el modelo operativo, como lo decíamos, guiándose pues, por preguntas como esas y otras. Y creo que con eso se llega a la respuesta. Y obviamente la respuesta puede tener alternativas que luego se tienen que valorizar, que como decía yo, tienen que ver con mi proyección, pero la respuesta está ahí. Creemos nosotros que es arriesgado casarse con un tipo de cargador y un tipo de potencia antes de hacer esta evaluación. Súper, muchas gracias, Sebastián. Ahí quizás puedo complementar con otro ejemplo basado en hechos reales. Y nos ha pasado más de una vez. Llega alguien justamente con un camión y con una recomendación de cargador del fabricante que, digamos, por ejemplo, 180 kilowatts de potencia de cargador. Y resulta que en realidad el cargador no necesita ser tan rápido, puede ser más lento para su operación. O incluso nos ha pasado que a veces el cargador es más potente de lo que el camión puede recibir y por tanto estás desperdiciando harta potencia y por tanto desperdiciando harto dinero en una sobreinversión que el camión ni siquiera puede aprovechar. Entonces, es una pregunta que es súper relevante responderla tal como vimos en el webinar, ¿cierto? En un contexto mucho más amplio. Y felices ahí de evaluar, Jorge, ese caso en particular, si quieres, después del webinar. Bueno, ahí también había luego otra pregunta de Alexander, que si puedes ahí responder, Fernando, que es relacionada al impacto de los cargadores rápidos en la vida útil de las baterías. Y igual, haciendo nuevamente el comentario que hizo ya Fernando, siento que abordamos estos temas en los webinars pasados, que les vamos a enviar después de este webinar, pero si quieres un resumen más o menos del concepto en torno a eso. Sí, no hay problema. Claro, normalmente como regla general, sobre todo en camiones, las baterías no cargan a más de 2C. 2C significa la capacidad. Un C es cargar, por ejemplo, la batería que decía Alexander de 90 kWh, cargarla en una hora, o sea, 90 kW de potencia. Cargarlo a 2C sería cargar a 180 kW, o sea, cargarla en media hora. Normalmente las baterías soportan esas cargas de hasta 2C, no constantes, sino durante un periodo de tiempo de la carga. Normalmente en SOX bajos, entre el 10 y el 60%. Ese es como el peak de potencia que puede recibir la batería. Normalmente no afecta mucho en la vida útil de las baterías la carga rápida, porque al final las baterías tienen dentro un BMS, que es un Battery Monitoring System, que mantiene siempre dentro de rangos estables la batería y de hecho, de repente es hasta como excesivo en la seguridad que le da la batería, y eso es todo para poder cumplir la garantía que da el fabricante. O sea, el fabricante no se va a arriesgar a que la batería no cumpla la garantía que él garantizó. Entonces, normalmente todo depende de las temperaturas, pero por eso la curva de carga se ajusta. O sea, si la batería está muy caliente porque se exigió demasiado y llegó justo a cargar, justo después de haber hecho una subida gigantesca, llegó a cargar, la batería no va a cargar quizás a su máxima potencia, sino que va a estar limitada a un 50% de potencia, 60%, mientras la batería se empieza a enfriar y ahí la potencia vuelve a subir un poco. Entonces, en resumen, el impacto no es tan grande como uno creería. De hecho, todos los estudios que se han ido realizando durante el tiempo han dado como resultado que la degradación estimada que se preveía por hacer cargas rápidas es menor a la que se pensaba. Súper, muchas gracias, Fernando. Ahí entonces cierto panorama general y compartiéndolo de Fernando, se han visto varias noticias de, oye, en verdad la carga rápida no afectaba tanto como pensábamos. Algunos incluso han dicho, da lo mismo, entonces cargo rápido todo el tiempo, total, por la degradación que implica.
estoy dispuesto a cambio del tiempo que me ahorro, le doy, ¿cierto? Entonces, igual, por supuesto, hay que analizar cada caso, pero parece que las condiciones, luego de varios años de uso, como en la práctica han sido aún mejores de lo que se esperaba. Bien, y vamos a ir con una última pregunta. Bueno, solo un comentario rápido a Jorge, que preguntaba si el software viene incluido en los valores de tótem de carga. Los valores que mostramos antes son solo de referencia y son de solo el equipo, sin incluir la instalación tampoco. Y el software se valoriza aparte. Nosotros funcionamos con una suscripción mensual del software y ahí podemos conversar más detalles, Jorge, también. Te contactamos ahí con Camila luego del webinar. Pero a otra pregunta que hizo Jorge, en el caso 3, que era el de los tractocamiones de portacontenedores en puerto. Hace la pregunta, Jorge, ¿cierto? ¿Cuánta autonomía esos camiones y cuántos kilómetros más o menos recorren y cuánta energía utilizan de la autonomía? No sé si, Fernando, quieres dar un mapeo general de eso como última pregunta del webinar. Sí, más que hablar de kilómetros recorridos en este caso, hablamos más de tiempo de operación. Al final estos vehículos recorren distancias muy, muy cortas. Y al final depende mucho su autonomía de qué tan cargados van. Entonces, normalmente lo que se mide son las horas de operación que puede dar este vehículo, más que los kilómetros que recorren. Entonces, normalmente estos vehículos tienen una autonomía de 9 a 10 horas. Entonces, por eso al final cuando llegan a cargar, llegan más o menos como a un 20% de carga y cargan nuevamente hasta el 100% para volver a hacer este nuevo ciclo de 8 horas. Súper, muchas gracias, Fernando. Bien, entonces... Preguntaba también de la capacidad de las baterías, o de cuánta energía consumen, que consumen alrededor de unos 200, 300 kilowatt-horas diarios. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, para resumir, ¿cierto? Hay todo un proceso de evaluación cuando queremos migrar a una flota eléctrica. Y solo una acotación final, no queremos que con esto se dé la sensación de que la electromovilidad es algo complejo y que es solo para valientes, digamos. No es así. Es solo que, como es algo nuevo, tenemos que prepararnos bien para llevarlo a cabo. Para eso estamos nosotros, para ayudarles, felices, podemos acompañarles en su proyecto. La recomendación simplemente es no asuman cosas, hagan las preguntas, piensen bien las cosas, porque al igual que con una flota de combustión, que también habría que hacerse preguntas, pero son otras preguntas, ¿cierto? Con la flota eléctrica es lo mismo. Hay que hacerse preguntas, y más aún siendo algo nuevo. Creo que todos podemos decir, bueno, nadie compra incluso un vehículo a combustión, ¿cierto? Sin preguntarse cosas como, bueno, ¿y tienen la cantidad de asientos que necesito? ¿Tienen el grado de seguridad que necesito? ¿Cuánto es su rendimiento de combustible? Son las mismas preguntas en el fondo, ¿cierto? Pero pasadas al caso de electromovilidad y según la operación si son más o menos complejas, pero son muy relevantes. Ya tienen nuestros correos, ¿cierto? Acá en el chat. Y Antonio, también a tu pregunta que hacías sobre el tema de asociación o proyectos en conjunto, también con gusto podemos hacerlo. Te va a contactar nuestra compañera Trinidad Ibarra terminando ahora el webinar para que también pueda conversar al respecto, porque también aquí hay un gran punto en la electromovilidad, hay grandes posibilidades de ir construyendo juntos, asociarnos y así lograr que esta nueva forma de movernos avance, ¿cierto? Como debe avanzar para poder aportar nuestro granito de arena, ¿cierto? A la disminución del cambio climático y además, por supuesto, con un retorno positivo económicamente, porque claro que sí se puede lograr con la electromovilidad. Muchas gracias a todos, gracias también a Fernando y Sebastián por compartir tantos conocimientos hoy día con nosotros y seguimos viéndonos en un siguiente webinar. Hasta luego.